tiempo, Señor. Gracias porque recordamos, Señor, que no hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies, Señor. Gracias, Señor, porque es necesario que nosotros menguemos, pero que tú crezcas, Señor, en nuestra vida. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por tu obra, Señor. Tu palabra dice que aquel que empezó esa buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has asegurado, Señor, ese lugar para los que en ti creen en la eternidad, Señor. Gracias te doy. Te ruego que en este día, Señor, seas tú, Señor, sanando a los enfermos, seas tú fortaleciendo a los débiles, seas tú guiando a cada uno hacia ti, Padre Santo, y fortaleciéndoles en su caminar contigo, Señor. Ruego que tu presencia, Señor, sea sobreabundante en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo tan especial, Padre. Te necesitamos, Señor. Queremos poner en tus manos esta semana que hoy inicia, Señor, confiándote todo lo que tenemos planeado para que, según tu voluntad, todo se pueda llevar a cabo, Señor. Dios mío, guíanos, Señor. Encomendamos nuestro camino a ti, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu ayuda, tu compañía, tu luz, tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Casi le damos un aplauso fuerte al Señor. Muy bien. Te invito a que tomemos asientos. También damos la bienvenida a los que están desde casa. Bienvenidos. Un saludo muy fraternal. Dios les bendiga. Y bueno, estamos contentos de poder reunirnos nuevamente este día domingo, verlos, saludarlos, así sea también por medio de internet. Pero es un motivo de alegría reunirnos, ¿verdad? Yo quiero decirle que a mí me apasiona predicar la palabra de Dios. Me apasiona. Yo creo que este no es un libro común, es un libro totalmente sobrenatural y que no es un libro como cualquier otro. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, algo sucede en nuestra vida, algo pasa. El Señor nos habla, nos edifica, nos alimenta, nos enseña. Así que estamos muy contentos de que hoy podamos abrir nuestra Biblia y que usted pueda abrir su Biblia y que podamos estudiarla, bien sea en casa o los que estemos aquí. Doy la bienvenida a las personas nuevas que hoy nos visitan. Es un motivo de alegría, de orgullo tenerles acá. Que Dios les bendiga. Que el Señor derrame inmensas bendiciones sobre ustedes y sobre sus familias. Eh, Quiero recordarles que tenemos también reunión, ese sí es solamente por internet, los miércoles a las 7 de la noche. Si usted desea conectarse a través de la página de Facebook, se conecta y ahí vamos a tener un pequeño estudio de la palabra de Dios. Estamos también haciendo estudio bíblico cada 15 días. Si usted desea unirse al grupo, está cordialmente invitado. También es a través de internet y hacemos un pequeño estudio y es un tiempo muy especial donde también podemos compartir. Y por supuesto, todos los domingos estamos a las 9 de la mañana. No sé si usted me está escuchando bien ahí. ¿Me oye bien? Perfecto. Muy bien. Entonces le invito para que vayamos en nuestra Biblia a Hechos capítulo 13. Vamos hoy a hablar de Hechos capítulo 13 y quiero que juntos leamos versículos 4 y 5. Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5. Estamos viendo todo este libro de Hechos que en lo personal me gusta mucho. Es un libro muy interesante. Es un libro muy interesante donde vemos cómo Dios empieza a levantar esta gigantesca ola de evangelismo, ¿no? De cómo empieza el Señor a levantar personas para que lleven el evangelio a otros. Y eso me parece fantástico. Así que juntos leamos Hechos capítulo 13, versículos 4 hasta el 5. Dice, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucía y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Muy bien. A partir de estos versículos vamos a empezar a ver algo fascinante, iglesia, y es el inicio de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es el inicio de esos viajes misioneros. Pero alguna vez yo recibí una clase acerca de este libro
Y el profesor nos decía que este libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, que así debería llamarse. Y como lo veíamos el domingo pasado, veíamos cómo el gobierno del Espíritu llamaba, ponía a la gente a orar, los enviaba. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Y aquí estamos viendo algo muy interesante. ¿En qué consiste llevar el Evangelio? Mis hermanos, creo que para nadie es un secreto la gran oscuridad que hay en el mundo. Estoy hablando de oscuridad espiritual. Creo que eso es una realidad. Basta con que usted encienda su televisor o ponga noticias. Y a veces uno pone noticias y uno a veces dice, uy, lamento haber prendido el televisor, lamento haber puesto el radio, porque es que estas noticias están terribles. Y usted se da cuenta de la densa oscuridad que hay en el mundo. Es innegable que la humanidad tiene un problema muy fuerte y es el pecado. El pecado. Su naturaleza pecaminosa es un problema gravísimo que tiene la humanidad. Por ejemplo, usted mira noticias de robos, saqueos. Mira, por ejemplo, en noticias gente capturada por fraude. Otros que en su casa hombres le han golpeado a su pareja, algunos han llegado hasta matar a su pareja. Guerras en el mundo, abuso sexual, corrupción, entre otras, son el pan de cada día en nuestra sociedad. Y creo que para ninguno de nosotros es un secreto que el mundo está bajo una densa oscuridad. Pero le tengo una muy buena noticia. Y es que la única forma de que nosotros quitemos esa oscuridad es llevando la luz del Evangelio. Es llevando la luz del Evangelio. Que nosotros podamos llevar la palabra de Dios, que podamos presentar a Cristo. Eso es llevar la luz a donde hay oscuridad. Es por eso que el Evangelio debe ser anunciado por su iglesia. No quiero sonar un poco apático a las marchas o las protestas, no me voy a meter en eso, pero sí quiero decir una cosa. Nosotros como creyentes no podemos esperar que este país cambie a punta de protestas. Solamente eso. Porque la tarea, si usted es creyente, claro está. Jesús no dijo, toda potestad me ha sido dada, por lo tanto vayan y marchen y hagan protestas. ¿Qué dijo él? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Es decir, Jesús está más interesado no en cambiar un gobierno, sino en cambiar a la humanidad. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Por eso digo, yo respeto la postura política, porque sé que si yo llegara a mencionar algo aquí se arma la guerra, una hecatombe. Pero sin embargo, como predicador del Evangelio, tengo toda la responsabilidad de decirle que no podemos esperar un gran cambio en el país si no predicamos el Evangelio. La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Así que tengamos en cuenta eso. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Y ojo lo que dice. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba, ¿en qué dice ahí? La gente que estaba en oscuridad, ¿qué vio? Una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ¿qué brilló? Una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Usted se está dando cuenta que cuando Jesús empieza a llamar al arrepentimiento, está citando una profecía de Isaías. Y está diciendo que el mundo al cual él vendría a predicarle estaría bajo una densa oscuridad. Pero que esa densa oscuridad vería una gran luz. ¿Sería una luz física o sería una persona? ¿Usted qué cree?
¿Sería el sol? ¿Sería un destello? ¿O sería una persona? ¿Usted qué cree? Una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Jesús es esa persona. Jesús dijo, ¿yo soy qué? La luz del mundo. Y todo el que me sigue no andará en tinieblas. Pues mis hermanos, creo que Dios nos está llamando a entender la importancia de que nosotros llevemos a Jesús para que esa tiniebla sea disipada. Jesús es la luz y nosotros como su iglesia debemos llevar esa luz a las personas. Ahora, a lo largo de todos estos capítulos que vamos a ver durante varios domingos, vamos a ver cómo Pablo justamente se encarga de llevar esa luz a donde quiera que iba. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que Pablo en ese primer viaje misionero hace un viaje a una isla, la isla de Chipre. Esa isla todavía existe. Y él empieza y recorre con Bernabé y con Juan Marcos desde un extremo hasta el otro extremo de la isla. Pero en el versículo 4 nos da un detalle. ¿Quién los había enviado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo vimos el domingo pasado, el Espíritu Santo los envió. ¿Y qué debían hacer en ese viaje? El versículo 5 nos dice que ellos fueron a ese lugar a tomar el sol. Dice ahí, eso en el versículo 5. ¿A qué fueron a esa isla según el versículo 5? A predicar la palabra. Mire qué interesante. A predicar la palabra. Hermanos, qué tremendo que Pablo, bueno, aquí todavía se llamaba Saulo, y ahorita vamos a explicar por qué después lo llamaron Pablo. Saulo iba con Bernabé y con Juan Marcos haciendo este viaje y ellos dejaron todo. Ellos se entregaron a la predicación. Recordemos que según los primeros versículos del capítulo 13, él junto a Bernabé estaban entregados al ayuno y a la oración. Estaban buscando la voluntad de Dios. Ellos sabían que el Señor los iba a enviar a hacer algo especial y así se dio. Por eso dice que Dios les habló por medio de profetas y les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Y entonces ellos van a predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, a lo largo de mi carrera, de mi andar con el Señor, yo he escuchado mucha gente que tiene estrategias. Miren, vamos a hacer el teatro, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer la otra. Pero no podemos olvidar que lo único que trae transformación es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros, donde quiera que llevemos el Evangelio, debe estar la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es poderosa. Pero el versículo 6 nos dice que en ese viaje ellos conocieron a alguien. ¿A quién conocieron? Según el versículo 6. ¿Quién me ayuda? Un hechicero que se llamaba Bar Jesús. Según la traducción, al parecer significa hijo de Jesús. ¿Sí sabe que en esa época Jesús era un nombre muy popular? Y Bar Jesús significa hijo de Jesús. Entonces, conocieron a Bar Jesús. ¿Y a qué se dedicaba ese hombre? ¿Era qué? Era hechicero. Era un hombre hechicero, era de nacionalidad judía y según lo describe el versículo 6, era un falso profeta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de un falso profeta, al parecer, es que era tenido como un hombre por quien Dios hablaba. Imagínese eso. Era un falso profeta, pero era un hechicero. Usted sabe que, curiosamente, hoy en día hay gente que dice que por medio de los brujos Dios habla. ¿Sabe eso? Yo conozco gente que va y dice, no, eso fue una bendición. ¿Bendición? Fue un demonio lo que le habló. ¿Sí? Y hay gente que dice que Dios inclusive habla por esos medios. Pero este hombre era un falso profeta. ¿Y para quién trabajaba según el versículo 7? Ayúdeme mirando en su Biblia. ¿Para quién trabajaba? Según el versículo 7. Dice, exacto, dice, el tal se había pegado al gobernador Sergio Pablo, quien era un hombre inteligente. Entonces, aquí empezamos a ver algo interesante, ¿no?
Y es que ese gobernador tenía como consejero de cabecera a un hechicero. A un hechicero. ¿Y sabe una cosa? Yo creo que eso sigue pasando hoy en día. ¿Sabe que hay gente muy influyente que sus consejeros son hechiceros? Son hechiceros, son gente que le gusta la brujería, el espiritismo, y ellos se hacen rezar por ellos, les hacen consultas y ponen en manos de ellos todo lo que ellos piensan hacer. ¿Sabe usted que hay gente que tiene mucha influencia en el país, que trabaja de la mano de este tipo de personas? Y esto no es nada nuevo. Hace algunos años, recuerdo, recién subió el presidente Santos al gobierno, fue y se hizo rezar por allá por los chamanes. ¿Y usted sabe qué pasó después de eso? Vino una cantidad de agua a Colombia, pero impresionante. Vino lluvia impresionante. Mire qué importante que inclusive las personas que están en el gobierno sepan temer a Dios, sepan ser temerosas de Dios. Porque algunos de ellos, no todos, han desechado a Dios de sus vidas y entonces son guiados por espíritus de las tinieblas. No crea usted que las leyes que se aprueban, que se discuten, en medio de eso también hay espíritus. Espíritus que están gobernando a esas personas para que se aprueben leyes que destruyan la ciudad y que vayan en contra de la moral y de la palabra de Dios. Créame que eso es así. Qué diferente sería si nuestra sociedad y si nuestros gobernantes se humillaran ante el Señor. Qué diferente sería este país. Pero como lo digo, no solamente necesitamos buenos gobernantes, necesitamos buenos ciudadanos. Necesitamos gobernantes que se humillen ante Jesús, pero también necesitamos ciudadanos que se humillen ante Jesús. No podemos esperar mejor país con mejores gobernantes, pero ciudadanos rebeldes a Dios. Y viceversa. Ciudadanos sometidos a Dios, pero gobernantes rebeldes a la palabra. Necesitamos que cada uno se someta a Dios. Qué bendición sería si eso sucediera, ¿verdad? Debemos orar, que Dios nos conceda que eso pase. Sin embargo, mis hermanos, yo estoy seguro que va a pasar, pero eso va a suceder el día en que Jesús venga aquí a la tierra de nuevo. Porque Él es ese rey prometido que sí va a gobernar con justicia. A Él no lo van a poder engañar ni transar con sobornos. Él no va a desviarse en pecado porque Él es santo. Él sí va a gobernar con justicia. Y eso es algo que según los tiempos del fin va a suceder en un tiempo que se denomina el milenio. El milenio, un periodo de 1000 años donde Él va a venir aquí a la tierra y literalmente va a gobernar desde Jerusalén. Eso lo describe las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó cuando ese gobernador supo que Saulo y Bernabé estaban allí? El versículo 7 nos dice que el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Mire qué interesante. Dios puede tocar el corazón de los gobernantes. Y en el caso de este hombre, Sergio Paulo, vemos que Dios había tocado su corazón. Y él, al saber que estos hombres habían llegado a la isla, los manda a llamar. ¿Sabe? Sin importar qué cargos pueda ocupar una persona o su alta posición, aún sigue siendo un ser que necesita de Dios. Yo he escuchado a personas que a veces tratan de encasillar el evangelio en dos tipos de personas. Y cuando ellos hacen eso me doy cuenta que no han entendido el evangelio. No, es que el evangelio es para gente que tiene problemas o vicios. Yo he escuchado gente que dice eso. Es que la iglesia solo va a gente que era viciosa y quieren dejar ese vicio. Yo lo he escuchado. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que eso es para gente de humilde condición que quieren que Dios los prospere. Yo he escuchado esas dos y digo, pero no están entendiendo el evangelio. ¿Sabe? Porque sin importar la condición social, cultural que tenga una persona, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, bien sea alguien millonario, o alguien con pocos recursos, o alguien de medio, pero todos tenemos pecado. Y por ende, todos necesitamos salvación. Algún día escuchaba
bueno, un conferencista que se llama Yokoi Kenji. Yokoi Kenji algún día decía, usted vaya y háblele, por ejemplo, vaya a Emiratos Árabes, donde están esa gente supermillonaria. Y si usted le va a decir que el evangelio es que Dios lo va a prosperar, eso no le va a hacer ni cosquillas. Porque esa gente tiene muchísimo dinero. Cuando usted va a presentar el evangelio, debe saber que la necesidad más grande que tiene el ser humano es el perdón y la salvación que viene de Jesucristo. Y toda persona en la tierra, sin importar su condición económica, social, necesita salvación. Sergio Paulo es un ejemplo de ello. Un hombre acomodado, una persona que era un gobernante, que lo podía tener todo. Sin embargo, el hecho de que él haya llamado a Bernabé y a Saulo nos indica que había un vacío en su corazón y estaba siendo influenciado por el Espíritu de Dios. Recuerde que la Escritura dice que cuando el Espíritu venga nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y es el Espíritu de Dios el que lo ha convencido a usted y me ha convencido a mí de mi condición espiritual y que por eso necesito a Jesús. Y esto es lo que pasa. ¿Sabe una cosa? ¿Qué estaba haciendo la iglesia antes de enviar a Saulo y a Bernabé? Estaban ayunando, estaban orando. Seguro estaban pidiéndole al Señor, Señor, donde quiera que nos envíes, toca los corazones. Donde quiera que nos envíes, permite que esta nación se arrepienta y se vuelva a ti. Y aquí estamos viendo la respuesta a esa oración. Llegando a un gobernante que estaba siendo tocado por Dios para que fuera y se volviera a Dios de todo corazón. Si tú tienes un cargo alto, bien sea en tu empresa, en el gobierno, en la sociedad, ten en cuenta que la salvación también es para ti. Si no lo tienes, también es para ti, porque Jesús vino a buscar pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores y todos hemos cometido pecado. Todos necesitamos. Jesús dijo que no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores. No hay justo ni uno, dice Romanos, para que usted no se ponga a buscar. Si hay alguien justo, no lo hay. No hay ni uno. Nadie es justo. Solo hay un justo y es Jesucristo. Por eso, todos necesitamos salvación. Y el hecho de que el Evangelio llegue a Sergio Paulo nos muestra eso. Mis hermanos, a los que les gusta llevar el Evangelio, yo les quiero animar a que no importa la persona que Dios ponga delante de usted, confíe en que Dios hará la obra. Seamos obedientes a llevar el Evangelio. A veces Dios le puede dar la oportunidad de poner a gente eminente delante suyo. Y no tenga miedo de usted decirle, Jesús es el Salvador del mundo y si usted cree en Él, no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. No tenga miedo, usted dígale la palabra, dígale la buena noticia del Evangelio. Y si hay alguien que es de humilde condición, pues también, porque como lo digo, el Evangelio no es para ricos ni pobres, es para pecadores y todos necesitamos salvación. ¿Cuál era el deseo de Sergio Paulo? El versículo 7 nos dice que él quería oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Sergio Paulo quería oír la palabra de Dios. Sergio Paulo no quería escuchar las largas historias de Saulo. Sergio Paulo quería ¿qué? Oír la palabra de Dios. Yo quiero que tengamos cuidado con algo. No confundamos en el evangelismo el testimonio y el evangelio. No confundamos eso. Porque a veces hay gente que dice, yo voy a evangelizar y le voy a contar mi testimonio. No. Nuestro testimonio es una antesala al evangelio. Pero el testimonio no es el evangelio. Tenga en cuenta eso. Usted puede reunirse y decir, mire, Dios ha hecho esto conmigo. Pero ahora quiero hablarte del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio consiste en que Dios vino a salvar a los pecadores. ¿Recuerda que lo veíamos el domingo pasado? Pablo decía que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor. En eso consiste el evangelio. Un Dios santo, sin mancha, sin pecado, que envió a su Hijo a la tierra para morir por los pecadores y salvar a los pecadores. No podemos confundir eso. Y Sergio Paulo no quería escuchar historias. Sergio Paulo, convencido por el Espíritu de Dios,
quería oír la palabra de Dios. Quería oír la palabra de Dios. Que Dios coloque este deseo en cada uno de nosotros. Cuando usted venga a la iglesia, venga con el deseo de oír la palabra de Dios. No que le cuenten historias. Las historias son bonitas y en algunos contextos valen. Pero lo único que Dios ha pedido que nosotros compartamos en la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Muy bien. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano fue creado para relacionarse con Dios. Y la única manera en la que nosotros podemos oír a Dios hablándonos de una forma fiel y confiable es cuando nosotros leemos la Biblia. La Biblia dice en el libro de Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El ser humano tiene una gran necesidad y cuando el hombre escucha la palabra de Dios, está escuchando la voz de su Señor, la voz del Creador. Cuando en un lugar se abre la Biblia y se lee, Dios está hablando. Y debemos ser reverentes ante eso. Dios está hablando. Este mensaje es un maná del cielo, es miel a nuestro paladar. Y esta palabra contiene la buena noticia de salvación que todos necesitamos. Este mensaje pondría a Sergio Paulo frente a la realidad más aterradora de su vida. ¿Sabe cuál es la realidad más aterradora de la vida? Morir sin Cristo. Esa es la realidad más aterradora. Cuando se oye el Evangelio tiene dos caras. Tiene una cara de gracia para todo aquel que cree, pero tiene una cara de juicio para todo aquel que lo rechaza. El Evangelio tiene esas dos caras. Para quien cree en Cristo y lo acepta, es gracia. Pero aquel que rechace a Cristo, el Evangelio le mostrará su cara de juicio. Porque no, con Dios no podemos estar en ninguna parte en la mitad. No, soy medio salvo y medio perdido. Eso no se puede. O es salvo o está condenado. No hay términos medios. Y este mensaje confrontaría a Sergio Paulo frente a esa realidad. ¿Sabe? Muchos consideran que están bien ante Dios hasta que oyen a Dios hablando por medio de la palabra. La Biblia dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo. Eso hace la palabra. Hay hombres que, miren, le voy a dar un ejemplo. Voy a suponer, solo es un ejemplo, no lo voy a tomar personal. Vamos a suponer que Albeiro anda en malos pasos. Vamos a suponer. Yo sé que no es así. Y digamos que aquí hablamos y la palabra dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y el hombre anda en malos pasos. ¿Él se va a alegrar? ¿Se va a sentir señalado? No porque diga, uy, este pastor me tiene entre ceja y ceja. Es que no hace sino tirarme piedras de ese púlpito. No, yo no le dije nada, yo solamente cité la palabra. Pero como él anda en malos pasos, ¿qué sintió? Que esa palabra lo acusaba, ¿cierto? Oiga, pilas. Pero vamos a poner el ejemplo. Mi hermano Olver. Vemos que mi hermano Olver está orando juicioso, está levantándose a hacer su devocional. Y la palabra dice que son bienaventurados los que le buscan. ¿Cómo se va a sentir Olver? Uy, Señor, gracias. Porque aunque yo sé que el pastor no sabe que yo estoy orando juicioso, tú me estás diciendo a través de la palabra que soy bienaventurado. ¿Se da cuenta las dos posiciones? Por eso cuando la palabra es predicada, algunos se van a sentir redarguidos de pecado y otros se van a sentir animados a continuar con su vida piadosa. Sergio Paulo, al escuchar el mensaje y al ver lo que vamos a ver, Sergio Paulo empieza a caminar como pisando huevos. Dice, uy, ¿en qué terreno santo me estoy metiendo? Estoy entendiendo que debo temer a Dios. Y ya vamos a entender por qué. Cuando se predica la palabra, mis hermanos, la Biblia dice que Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso. La Escritura lo dice. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios dice un argumento, se finaliza toda discusión. Cuando Dios habla, el hombre debe oír y obedecer. Cuando Dios habla, el hombre debe agachar su cabeza y ser sumiso
porque es la palabra del Señor. Pues mis hermanos, Sergio Pablo estaba llamando a dos hombres que habían sido comisionados por el Espíritu de Dios para llevarle la palabra. Y entonces él tenía que estar preparado para ser convencido de pecado y buscar un Salvador. ¿Qué hizo el hechicero cuando Saulo y Bernabé llegaron a compartir la palabra? Mire lo que dice el versículo 8, léalo conmigo. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Ese hombre no sabía en la que se estaba metiendo. Este hombre estaba tratando de persuadir al gobernador, no escuches, no creas, no le prestes atención a ese mensaje. Ese pastor calvito allá, no le preste atención. Ese está allá ahí siempre diciendo palabrería. Pilas, porque detrás de eso puede estar el enemigo, distrayéndolo. Hombre, yo dejé en la casa algo prendido, dejé un fogón prendido. Ay, yo no pagué el servicio. Ay, ¿sabe? Está el enemigo, vea, distrayendo, distrayendo, distrayendo. Y ese hombre estaba tratando de impedir que el gobernador creyera. Pues mis hermanos, estamos viendo aquí con toda claridad la densa tiniebla que había en ese lugar. ¿Recuerda que le dije en mi introducción que cuando el evangelio era compartido llegaba a lugares donde había tinieblas? Aquí está la tiniebla, vea, viva y latente. Un hombre que era hechicero, consejero de Sergio Pablo, al ver que le predicaban el evangelio, le decían, no escuche, no cree, no preste atención. No se vaya usted ahora a volver fanático, pandereto, aleluyón. No crea, eso es lo que le quieren es sacar la plata, le quieren lavar el cerebro. Esta persona estaba resuelta a impedir que Sergio Pablo se arrepintiera y creyera y fuera salvo. Miren mis hermanos, hay personas que están a nuestro alrededor parecidas a ese hechicero. Pareciera que están allí para darnos su amistad, para darnos apoyo. Sin embargo, cuando se enteran que estamos prestando nuestro oído a la Biblia, entonces no se alegran, sino que se oponen. ¿Le ha pasado? A veces hay personas que están cercanas a uno y en lugar de alegrarse, oiga, qué chévere que usted tome un camino que edifique su vida, que le ayude para bien, se oponen. Hay personas, y esa es la muestra de las densas tinieblas en las que vivimos. Pero esto nos debe llevar a evaluar quiénes son las mejores compañías que podemos tener. Ahora, tenga en cuenta que en el marco de una vida que evangeliza, usted se va a ver abocado a dos circunstancias. Debe saber quiénes son sus amigos y quiénes son su objetivo de evangelismo. Tenga en cuenta eso. Yo tengo personas que conozco hace años y traté de hablarles el evangelio y eran mis amigos y no. Orejas de pescado, nada. No quisieron escuchar. Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente, claro, les sigo teniendo aprecio, pero pues yo tengo que saber escoger mis amistades, porque yo debo escoger amistades que me impulsan y me llevan a seguir creciendo en Dios, a quienes les pueda amar y servir. Para eso no significa que yo ande como en una burbuja, donde no hable con nadie que no sea cristiano, no. Pero entienda que a los amigos, verdaderos amigos, traten de ser personas creyentes. Y los demás, trate de verlos como un objetivo evangelístico. Usted va a orar por ellos, los va a aconsejar, va a estar ahí. ¿Sí me hago entender? Pero los amigos con los que están cerca de uno, deben ser personas que amen a Dios. Yo le aconsejo eso. La Biblia dice que no nos equivoquemos. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Ahora, Jesús andaba, claro, Jesús andaba con malas compañías, pero no eran sus amigos, eran su objetivo evangelístico. Recuerde eso, eran su objetivo evangelístico.
no eran sus amigos. Es decir, si esos amigos, por ejemplo, si cuando Jesús va a evangelizar a Mateo, que era un recaudador de impuestos, y si Jesús fuera su amigo y no le hubiera dicho que estaba mal, que se robara lo de los impuestos que recaudaba, pues eso es una mala amistad. Pero cuando Jesús se encuentra con ese recaudador de impuestos, este hombre viene y le dice, Señor, si en algo he defraudado, lo devolveré cuadruplicado. Mire la diferencia, ¿no? Debemos tener en cuenta que nosotros debemos tener amigos y debemos tener personas con objetivos evangelistas. Debemos marcar esa diferencia. No sea que nosotros nos encontremos cometiendo el mismo pecado de nuestros amigos. Y ahí falla nuestro evangelismo. Que venga, nos tomamos unas. Listo, lo voy a evangelizar al son de media aguardiente a ver si algún día me cree. Perdimos el año. Perdimos el año. ¿Sí? Debemos tener cuidado con eso. Hay espacios de amistad y espacios de evangelismo. Hay a veces personas que no quieren que tú y yo escuchemos a Dios. Solo les importa que tú te conserves como siempre has sido. Prefieren verte borracho a que tú estés sobrio. Prefieren que tú te gastes el dinero en placeres a que tú suplas para las necesidades de tu familia. Yo he conocido casos de verdad, perdóneme que voy a usar un término un poco brusco, un poco grotesco, pero he escuchado casos de mamás que dicen a sus hijas, prefiero que usted sea una prostituta a que usted sea una mujer evangélica. Yo he escuchado eso. ¿En serio? Entonces, mire, hay personas que no quieren eso. Y nosotros no debemos consentir sus voces si lo que nos dicen es que sigamos siendo los mismos, atados al pecado y entregados a la perdición, cuando sabemos que Jesús nos ha llamado a darnos vida y vida en abundancia. No creamos eso. Pero también esto nos muestra otra faceta del evangelismo, mis hermanos, y es la oposición. La oposición. Siempre tenga en cuenta que cuando usted va a hacer obra de evangelista o evangelizar a alguien, algunas veces usted se va a ver abocado a una fuerte oposición espiritual. Muchas veces, mis hermanos, mire, le digo literalmente, usted va a pisar la casa y usted tan pronto entra, a veces hasta un demonio se puede manifestar. Hay casos así de graves, que usted ni siquiera con saludar ya entra y algo pasa. Otras veces hay algo oculto en las cosas que están sucediendo. Pero aquí vemos que usted y yo vamos a enfrentar oposición y por eso vamos a necesitar una alta dosis de oración y de discernimiento de Dios para saber qué hacer en esos momentos. Ahora, ¿qué pasó en ese momento cuando se levantó esa oposición que no se veía como tan espiritual, sino algo como más intelectual, como este hechicero diciéndole, no, hombre, no le pare bolas, no escuche. No, detrás de eso había algo espiritual. Algo espiritual estaba pasando. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando él vio eso? Mire lo que dice el versículo 9. Saulo, también conocido como Pablo, permítame hacer un paréntesis, de aquí en adelante, ya usted no va a encontrar que a Pablo se le llame Saulo. De aquí empiezan a llamarlo Pablo. Y quiero explicarle por qué. Porque hasta ese momento, Saulo estuvo teniendo injerencia en comunidades judías. Saulo era su nombre hebreo. Pero ya le empieza a salir a lugares donde había gentiles, es decir, no judíos. Y ahí empiezan a llamarlo con su nombre griego, que era Pablo. ¿Listo? Por eso de aquí empiezan a llamarlo Pablo. Entonces, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Mire qué impresionante esto. Fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, note una cosa. Muchas veces nosotros asociamos la llenura del Espíritu con una manifestación, por ejemplo, de sanidad, profecía, o con algo sobrenatural. Pero ¿sabe para qué llenó el Espíritu Santo aquí a Saulo, a Pablo? ¿Sabe para qué? Téngase de la silla. Para emitir un juicio. Para emitir un juicio. Mire qué tremendo eso. ¿Que el Espíritu Santo llena para emitir un juicio? Sí, señores. Mírelo, ahí está.
Tan pronto fue lleno del Espíritu, entonces, ¿qué hizo Pablo? Miró a los ojos a ese hombre. Es como, no sé, se me viene a la mente, es como si el Espíritu Santo hubiera llenado para decirle de parte de Dios, no me gusta lo que usted está haciendo. Y voy a quitarle a usted como un estorbo para que este hombre crea. Mire qué impresionante esto. A veces asociamos la llenura del Espíritu con gente cayendo bajo el poder de Dios, pero aquí la llenura del Espíritu fue para emitir un juicio sobre una persona. Qué delicado esto. El Espíritu de Dios, al llenar a Pablo, lo llenó de discernimiento. Detrás de esto no es una persona quejumbrosa o problemática. No, detrás de esto hay un demonio. Eso fue lo que sucedió cuando el Espíritu llenó a Pablo. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios en boca de Pablo? Dice, miró al hechicero a los ojos. Mire, ¿usted se imagina ser mirado por un hombre lleno del Espíritu para emitir un juicio? Uy, Dios nos libre. Como decirle, sí, es con usted, no es con nadie más. A usted le estoy hablando. Muy, muy de frente. Y dice, luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. ¡Ay! ¡Qué fuertes palabras! ¿Qué le dijo? ¿Que era hijo de quién? Hijo del diablo. Hay un predicador que dice que en la tierra no hay huérfanos espirituales. O hay hijos del diablo o hijos de Dios, pero cada uno tiene su papá. Y Pablo le dijo a este hombre que se oponía, que quería distraer para que el gobernador creyera. Le dijo, hijo del diablo. Usted es un hijo del diablo. Hermanos, a veces hay momentos en que es necesario confrontar espiritualmente, con palabras así de fuertes. Usted está actuando como un hijo del diablo. ¿Cómo actúa un hijo del diablo? Mire lo que dice ahí. Le dice, lleno de toda clase de engaño y fraude. ¿Cómo actúa un hijo del diablo? Con engaños y con fraude. Estaba diciendo, no crea esa palabra. Le dice, enemigo de todo lo bueno. Un hijo del diablo es enemigo de todo lo bueno. Y le dice, usted distorsiona los caminos del Señor. ¿Se acuerda que era un falso profeta? Usted está diciendo que habla en nombre de Dios y le llegó la hora en que usted tiene que ser desenmascarado. Usted no es un profeta de Dios, usted no habla de parte de Dios. Usted es un hijo del diablo. Eso es lo que Pablo le dice, lleno del Espíritu Santo. Así que cuando un espíritu está actuando en los argumentos, en las personas, eso es lo que hace. La Biblia dice en 2 Corintios, dice, hablando de la batalla del espiritual, dice esta realidad. La Biblia dice que el enemigo levanta argumentos, ¿sí? Argumentos en contra del conocimiento de Dios. Lo dice 2 Corintios. Argumentos. ¿Con qué convenció Satanás a Eva de que comiera de ese árbol prohibido? Fue a través de un argumento. Le dijo, con que Dios te ha dicho que el día que comas vas a morir. Satanás le dijo, no morirás. Un argumento. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, serán como Dios. Un argumento. Hoy en día, muchas veces la guerra espiritual y la batalla espiritual es a través de la palabra. Porque con la palabra derribamos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Con la palabra, con la palabra. Jesús, cuando fue tentado por Satanás, no lo reprendió, sino que le dijo, escrito está. Derribando los argumentos que Satanás levantaba. Escrito está. Escrito está también. ¿Se da cuenta? Entonces, el diablo actúa en las personas a través de argumentos. Argumentos. Y hace a las personas entonces enemigas de todo lo bueno
y se distorsionan los caminos del Señor. Mire, esa es una escalera. Primero argumentos, luego enemigos de todo lo bueno y finalmente los caminos de Dios se distorsionan. Pero primero levanta argumentos. Pero ¿qué hizo Dios con el hechicero? Ya estamos por cerrar. Versículo 11, léalo conmigo. Dice el versículo 11, ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. Hermanos, cuando Dios quiere emitir un juicio es ineludible. Ineludible. La mano de Dios. Y la mano de Dios se posó no para bendecir y salvar a ese hombre, sino para emitir un juicio sobre él. Mis hermanos, Dios es amor, pero hoy tengo que decirles que también Dios es fuego consumidor. Tengamos cuidado. Dios es amor, pero cuando alguien se interpone a la obra de Dios, Dios también puede actuar como fuego consumidor. Ahora, aquí también vemos algo de gracia de Dios, porque como lo dice ese versículo, quedó ciego, pero no de por vida. Dice, ¿por un qué? Por un tiempo. Es como si Dios le dijera, mijito, pao, pero pilas. ¿Sí? Aprenda. No lo dejó ciego de por vida, pero sí lo dejó ciego por un tiempo. Por un tiempo quedó ciego. Así que como él quería cegar a Sergio Pablo para que no creyera, Dios lo cegó a él. Así como él quería que Sergio Pablo no viera a Cristo, Dios lo cegó a él para que él no viera. Como él no quería que Sergio Pablo recibiera la guía del Espíritu de Dios, entonces Dios lo dejó a tientas. Mire que ahí dice que quedó a tientas. Dios quería llevar de la mano a estos hombres a la fe, pero como él se opone, entonces dejó a tientas a este hombre. Ahora el hechicero fue castigado con ceguera por dejarse usar como un instrumento de Satanás. Hermanos, esta es la segunda vez que yo veo que Dios emite un juicio severo sobre una persona en el libro de Hechos. Hace unos domingos atrás veíamos lo que le pasó a Herodes, ¿se acuerda? Que Herodes salió a dar un discurso y la gente lo aduló diciéndole, esto es voz de Dios y no de hombres. La escritura dice que él recibió esa alabanza. Y dice que al instante un ángel vino y lo hirió y murió carcomido por gusanos. Un juicio de Dios. Es la segunda vez que vemos un juicio tan fuerte de Dios. También hay otro, ¿se acuerda cuando hay una pareja, Ananías y Zafira, que mienten en cuanto a la ofrenda? ¿Se acuerda? Que ellos van y Pedro dice, ¿en cuánto lo vendiste? En tanto. ¡Pum! Cayó fulminado el primero. Y después llega la esposa, como se han puesto de acuerdo, ¿en cuánto lo vendiste? En tanto. ¡Pum! También cayó fulminante. Algunos dicen, y yo quiero dejarle pues mi postura frente al tema, es que no dieron un diezmo. Eso es mentira. Hay gente que dice, mire lo que pasa por no dar el diezmo. No, eso no es cierto. No fue por eso. Porque en primer lugar, una postura personal, es mía. Yo no creo que el diezmo esté vigente. No lo creo. Creo que la iglesia debe dar conforme a su corazón. Debe dar generosamente, con alegría, debe apoyar la obra, sí. Pero creo que el concepto del diezmo no aplica para la iglesia del Nuevo Testamento. Pero entonces ellos caen fulminantemente muertos, es por haber mentido a Dios y a su iglesia. No por no dar una ofrenda. Es más, Pedro les dice, pero si ustedes tenían la plata, ustedes, dice, el dinero era de ustedes. Así lo dice la Biblia. Entonces, tengamos cuidado con eso, que hay gente que manipula al creyente. Es que si usted no da esto, mire, va a caer fulminante. No, pila. Estamos diciendo una mentira. No usemos esos argumentos para que la gente apoye la obra. Ahora, ¿qué pasó cuando el gobernador vio todo esto? Vea conmigo el versículo 12, por favor. Dice, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, ¿qué pasó? ¡Ay! Se convirtió, pues quedó como asombrado de la enseñanza acerca del Señor.
Ay, Dios mío. Hay algunos que dicen, no, solo hay que predicar amor. Este hombre se convirtió cuando vio el juicio de Dios. Mírenlo, de verdad. O sea, él vio que este quedó ciego y dijo, ay, Dios mío. Así como sale en TikTok, ¿han visto los videos de TikTok? Por ejemplo, o sea, hay un video, esto es un paréntesis. Hay un video que sale ahí un muchacho de noche y escucha un ruido. Así le da susto y entonces empieza a cantar, la gloria de Dios maneja mi vida. O sea, ahí sí se volvió creyente. Ahí sí le pidió a Dios que esté ahí. Yo creo que a este hombre le pasó lo mismo. Apenas vio que este hombre quedó ciego, empezó a cantar la gloria de Dios. Ahí sí se volvió el hombre más devoto. Pues mis hermanos, hay momentos en que Dios, mire, preste atención a esto. El juicio que Dios aplica a veces sobre otras personas también es para que nosotros nos arrepintamos. No es para que nos alegremos y digamos, uy, es lo que me salvé. No, es para que nosotros también caigamos de rodillas y digamos, Señor, perdóname. Si yo pequé como Él, perdóname. Perdóname, me arrepiento, me aparto, perdóname. Y esto es lo que le pasó a Sergio Paulo. Sergio Paulo vio el juicio de Dios al ver que este hombre se oponía y dijo, yo creo, yo creo. Yo creo, si este Dios es tan grande y puede ser tan severo, yo me quiero someter a Él. No quiero ser más rebelde. Y sí, hay momentos en que Dios nos trae con lazos de amor, sí. Pero sabe que el Salmo 23 dice que con tu vara y tu callado me infundirás aliento. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la vara y el callado? El callado es esta parte. Y es para traer, para guiar. ¿Y sabe para qué es la vara? ¡Pah! Dios puede traernos con vara o con callado. ¿Con qué está trayendo aquí a Sergio Paulo? Con una vara tenaz, ¿no? Pero nos dice la Biblia que Sergio Paulo se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. Qué tremendo. Las formas que Dios actúa, que uno dice, es increíble, ¿no? Algunos se convierten por campañas evangelísticas. ¿Y qué está haciendo Dios? A través de esto. Porque miren, es triste decirlo, pero el evangelio llega a una casa, llega a una familia y puede darse estas dos situaciones. Pueden haber quienes digan, no, esto es una mentira, una farsa, ¿sí? Como hay otros que abren el corazón a la fe y son salvos. Son las dos caras del evangelio. Quiera Dios que todos en nuestra casa, en nuestra vida y la propia, puedan arrepentirse y volverse a Dios. Lo más importante de esta historia no es el juicio, sino es que un pecador se salvó. Esto es lo más importante de la historia. Que este Sergio Paulo se salvó, fue arrepentido y se volvió a Dios y ahora se convirtió en un hijo de Dios. Un hombre que vio cómo Dios juzgaba a otros por sus pecados y sin embargo corrió a la cruz por misericordia. Mi hermano, si usted sabe que Dios lo está llamando, no actúe como el hechicero. No se oponga a Dios. Corra a la cruz. Corra a la cruz. No se oponga más al llamado de Dios. Corra a la cruz. Porque aún estamos a tiempo de recibir la gracia de Dios. Ahora Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, recibe su mensaje para que tú seas lleno de su luz. Si tu vida está en tinieblas, si no sabes qué hacer en la vida, es porque te falta la luz de Jesús. Lleva su luz a otras personas a través del Evangelio. Muchos están en tinieblas, pero Dios quiere llevarlos a su luz admirable. Recuerda, nuestra tarea como iglesia es llevar la luz de Jesús. Es llevar la luz de Jesús. Y yo quiero ser muy claro con esto. Esta no es solo mi tarea, es de la iglesia. De todos nosotros, tanto los que están en casa como los que están acá, los que van a ver este video, es tarea de todos. Todos podemos llevar la palabra de Dios. Todos. Ten cuidado también si te encuentras entre los que se oponen al Evangelio. Ten cuidado, porque esta historia es una seria advertencia de lo que puede pasar
si nos entregamos a oponernos al plan de Dios. Tengamos cuidado, no sea que seamos hallados como Bar Jesús, diciéndole a otros, no creas, no escuches. Tengamos cuidado porque esta historia es un ejemplo de la severidad de Dios para los que se oponen. También miremos bien nuestras amistades. Haz un recuento de quiénes son tus amigos. ¿A qué te incitan tus amigos? Ten en cuenta si esos amigos están buscando a Dios. Podrías tener junto a ti a alguien que no quiere que seas salvo. Podrías tener a alguien a quien tú le estrechas la mano y le compartes tus mejores secretos, que no le importa que tú vayas al cielo o al infierno. Ten cuidado quiénes son tus amigos. Y rogamos a Dios que el Espíritu Santo dé a la iglesia discernimiento en todo momento en que evangelicemos, porque así podremos saber cómo actuar y qué hay detrás de los actos de las personas. Que Dios llene la iglesia de discernimiento. ¿Sabes una forma de adquirir discernimiento? Muy fácil. Lee la Biblia. La Biblia te va a dar discernimiento. Porque la palabra dice que esta palabra, cuando se da el alimento sólido, hace que el creyente crezca en el discernimiento, para que sepa hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios. Entre más leas la palabra, más discernimiento espiritual tendrás. No tengas temor de mostrar que tú necesitas de Dios. Porque, ¿sabes una cosa? A veces mostrar el juicio de Dios. Algunos dicen, no mostremos el juicio de Dios porque la gente se va a asustar. Mis hermanos, si a veces no hablamos del juicio de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que un día se van a enfrentar a la eternidad delante del juicio de Dios. No tengamos miedo de hablar a veces de esos temas. Ahora, no quiere decir que todos nuestros temas sean el juicio de Dios. Por eso usted mira que a mí me gusta mucho predicar libros completos, porque eso nos da una pauta para hablar de muchos temas. De muchos temas. Hoy podemos ver el juicio de Dios, pero también vemos la gracia de Dios al salvar a Sergio Pablo. Pero no tengamos temor de hablar del juicio de Dios, porque ese juicio es inminente. Es más, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que aquellos que rechazan a Jesús, dicen, ya están bajo la ira de Dios. Ya. O sea, cualquier persona que tú veas en la calle que esté sin Cristo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que está bajo la ira de Dios. Pero esa persona tendrá que enfrentarse, cuando vaya a la presencia de Dios, si no tiene a Cristo, va a enfrentar a Dios como un juez. ¿Ok? Pero si esa persona aquí se reconcilia y acepta a Cristo como Señor y Salvador, cuando vaya delante de Dios, va a ser una reunión de familia. Como un padre que recibe a sus hijos. ¿Ok? Creo que hay una gran diferencia en eso, ¿no? Entonces no tengamos temor a veces de hablar de la ira y del juicio de Dios. A veces hay personas que necesitan ser sacudidas a través de un mensaje como este. Hay personas que usted dice, mire, Dios lo ama, a mí qué me importa, no, a mí qué me interesa. Mire, el infierno arde y quema. ¿Qué tengo que hacer para no ir allá? Entonces tengamos en cuenta que a veces es necesario mostrar esta faceta. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor, damos gracias a ti por este mensaje, Señor, por esta reflexión que nos has permitido tener el día de hoy, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que nos muestras a través de esta historia. El Espíritu de Dios está muy interesado en que nosotros llevemos el Evangelio. Saulo y Bernabé fueron a una isla y la cruzaron de lado a lado llevando tu palabra. Pero a veces vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar lugares donde hay una densa oscuridad. Pero Señor, donde tú llegas, las tinieblas tienen que retroceder. Gracias, Señor, porque esa es una muestra que nos anima. Cuando tú dijiste, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias porque nos muestras, Dios mío, cómo pueden haber personas también a nuestro alrededor que consideramos amigos o amigas, pero que no les interesa si algún día morimos y vamos al infierno. Danos sabiduría para manejar nuestra vida social, Señor.
Danos sabiduría para saber rodearnos. Danos pasión para presentarles el Evangelio a estas personas. Señor, amarles, no odiarles ni tenerles en poco, sino poder entender que tú nos has llamado para edificación, Señor, y para santidad. Ayuda a esos amigos que aún están enredados en sus pecados. Ten misericordia de ellos, así como la tuviste de nosotros. Porque tú dices en tu palabra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos estamos necesitados de tu gracia. Danos sabiduría. Padre, te ruego, te suplico, danos pasión por llevar tu palabra a otros. Te lo ruego, Señor. Y Padre Santo, en esta mañana también recordamos, Señor, que tú también puedes traer llenura para juicio. Llenura para juicio. Que tú puedes llenar a un creyente para que emita un juicio divino sobre alguien. Señor, no quisiéramos que eso sucediera. Ten misericordia, Señor, porque tú eres amor, pero eres fuego consumidor. Señor, perdona a aquellos que se oponen al Evangelio y guíalos hacia ti, te lo suplicamos. Gracias, Dios, porque muchos éramos hijos del diablo, pero tú nos recibiste en tu familia al adoptarnos por medio de Jesús. Y en esta mañana, Señor, gracias porque nos muestras a través de la conversión de Sergio Pablo que a veces es necesario para algunos ver la severidad tuya, para poder huir de sus concupiscencias y de su rebelión y poder reconciliarse contigo, Señor. Padre, gracias. Si en esta hora alguien ve este mensaje o está en este lugar y siente que ha sido rebelde con Dios, por favor escuche estas palabras. Mire este testimonio de lo que hoy hemos estudiado, de cómo el Señor le llama a sus caminos. Gracias, Señor, por llamarnos. Señor, gracias por el mensaje de Jesús, que nos libra de la ira venidera, Señor, y nos reconcilia contigo. Padre, te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Para finalizar, aquellos que deseen apoyar nuestro ministerio con sus ofrendas voluntarias, aquí al respaldo hay un cajoncito, usted puede tomar su sobre y lo puede depositar ahí. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Dios recompensa a aquel que honra su nombre con sus recursos. Así que vamos a orar por las ofrendas. Señor, damos gracias también porque esa es una forma de honrarte con nuestros recursos, con nuestros bienes. Y Señor, hoy te pido que bendigas a la iglesia, también en su área económica, Señor. Te pido que traigas bendición sobre cada familia, que traigas provisión, que traigas salida, Señor, a cualquier dificultad económica. Y Señor, ayúdanos, Señor, para que la iglesia pueda apoyar la obra y el ministerio, Señor, de poder llevar el Evangelio como tú nos lo has ordenado. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Una excelente semana para todos. Bendiciones para los que están desde casa. Un fuerte abrazo.